Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mirad, vamos a seguir avanzando dentro de la revolución industrial y hoy nos toca, ya ayer expliqué lo que era la revolución industrial y hoy nos toca profundizar un poco más. Vamos a ver las claves de la revolución industrial y qué avances se produjeron o qué industrias se desarrollaron a lo largo de todo este tiempo. Mira, este aspecto es muy fácil, lo voy a hacer de una forma muy resumida, una forma rápida para que lo entendáis perfectamente. Mira, no podemos entender esta nueva forma de producir, esta nueva forma de pasar de los talleres artesanales a las fábricas sin cambiar la fuente de energía. Mira, la fuente de energía que se utilizaba hasta este momento era la fuente de energía humana, la fuente de energía animal y la fuente de energía naturales, ¿de acuerdo? Con el viento, el agua, pero bueno, ahora tiene que nacer algo para que, si nosotros estamos hablando de que llega la edad de las máquinas, ¿de acuerdo? Es decir, llegan máquinas, pues esas máquinas hay que darles potencia, hay que darles energía. No podemos entender la revolución industrial sin comprender la máquina de vapor. Mira, la máquina de vapor inventada por James Watt, bueno, o desarrollada por James Watt, revolucionó el tema de la producción de energía y la producción de fuerza. Es decir, era una máquina de vapor que era una máquina de vapor portátil, que de hecho James Watt lo que creó fue, mejoró la Newcomen, que ya existía, es decir, la fuerza del vapor ya la conocía, pero él hizo una empresa, él montó una empresa, se montó su negocio y vendía máquinas de vapor. ¿Qué ocurría? Que esas máquinas de vapor se aplicaban a diferentes maquinarias y esa maquinaria era la que empezó a hacer los productos en serie. Por lo tanto, se podía hacer unos productos muchísimo más rápido de lo que se hacían antes porque ya no dependía de la fuerza humana o de la fuerza animal como dependías antes. Ahora dependías de una máquina que es verdad que necesitaba carbón, necesitaba unas condiciones, pero bueno, esa máquina generaba una energía brutal. Por lo tanto, por eso estamos ante la edad de las máquinas. Vamos a ver cómo se produce o cuáles son las industrias claves dentro de esta revolución industrial británica. En primer lugar, ya habíamos hablado de la revolución agrícola, ¿vale? Que en el campo empiezan a llegar una serie de avances y también empiezan a llegar una serie de maquinaria, ¿de acuerdo? Con unas cosechadoras, incluso ya unas cosechadoras con vapor, que son una especie de unos primitivos tractores que cosechaban muchísimo más rápido. Por lo tanto, se llegó a producir más y mejor. Pero ya os dije que también se había producido un aumento en la población. Esta población tiene que vestirse, si tú tienes que ponerte ropa, porque si no te pones ropa, te mueres de frío. Entonces, ¿qué ocurría? Que aumentó la demanda de productos textiles y aumentó la demanda de productos textiles que los talleres artesanales no eran capaces de satisfacer toda esa demanda. Por lo tanto, esos burgueses, que son muy listicos, pues dijeron, vamos a ver un momento, lo que hacemos es nosotros vamos a crear un gran lugar donde podamos producir mucho más rápido y crear unas fábricas. Por lo tanto, pasamos de un taller artesanal ahí cutrecillo en los bajos de una casa a una gran fábrica donde se empezó a meter maquinaria, donde se empezó a aplicar vapor, donde muy importante, se empezó a especializar el trabajo. Antiguamente un artesano hacía todo el producto desde el principio hasta el final. Ahora, con la creación de las fábricas, no. Cada uno de los obreros que trabajan en esas fábricas se va a especializar en una parte del producto. Me explico. Por ejemplo, va a haber uno que se va a encargar del carbón. Por ejemplo, el carbón va a ser fundamental. Ahora, el carbón mineral, porque el carbón mineral va a ser el que tú lo vas a encender, lo va a pegar fuego. ¿Para qué? Para que caliente el agua ese que está metido en unos grandes contenedores para que se produzca la máquina, para que se produzcan las explosiones de vapor, que ese vapor es que tú, mediante una serie de tuberías, vas a llevar a las diferentes maquinarias que van a estar enchufadas a esa fuente de energía que es, en este caso, la máquina de vapor, ¿vale? Bueno, pues va a haber gente que se encargue del carbón, va a haber gente que se encargue de instalar esas máquinas, del mantenimiento de esas máquinas, luego van a estar los propios trabajadores que van a estar haciendo los telares, ¿vale? ¿Por qué? Y porque cada uno se va a especializar en una parte del trabajo. Ahora bien, dentro de la industria textil, ¿qué dos avances son los fundamentales? Bueno, pues son cuando se inventó el hilador mecánico y el telar mecánico, ¿de acuerdo? Es decir, ya la velocidad de producción aumentó muchísimo, la capacidad de producir también y la calidad de los productos también. Y empezaron a aparecer la fabricación de productos en serie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de que la segunda industria que se revolucionó después de la revolución de la industria agrícola fue la textil. Pero claro, hay otra que se revoluciona totalmente y es la siderúrgica y la metalúrgica. Es decir, hacen falta metales. ¿Para qué hacen falta metales? Pues un montón de cosas. Os explico. Por ejemplo, hace falta hierro. Bueno, el hierro, la industria siderúrgica fue la que pegó un pepinazo. Es decir, el que tuviera una fábrica de hierro lo flipó. ¿Por qué? Hace falta hierro para todo. En este momento el hierro es la base de todo. El hierro para construir esas primeras cosechadoras que os he dicho. Para todas las máquinas de la industria textil se utiliza el hierro. Pero es que, como te explicaré ahora, se va a revolucionar el transporte. Por lo tanto, hay que hacer hay que hacer locomotoras, hay que hacer vías, hay que hacer puentes, hay que hacer de todo. Y para todo se utiliza el hierro.
¿de acuerdo? Y el hierro no penséis que se saca de la mina, no, el hierro se saca de la mina, se lleva a unos altos hornos, en los altos hornos se funde, se prepara, se manda en vigas, es decir, que la industria siderúrgica también generó muchísimos puestos de trabajo y una gran revolución, ¿vale? Bien, eso es en cuanto a lo que es la industria siderúrgica. Ahora bien, vamos a ponernos en el lado de un burgués. Yo soy un burgués que yo creo ropa, tengo una industria textil, una fábrica, una gran fábrica textil, que recordamos que ha sustituido a ese taller artesano. Oye, y yo ahora mismo empiezo a producir pues mi jersey. Muy bonito, me quedan súper bien, pero claro, yo no se lo voy a vender aquí, no lo voy a vender aquí en Cartagena solo. Yo los quiero vender en Cartagena, los quiero vender en Murcia, los quiero vender en Alicante y los quiero vender yo qué sé, en Malasia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos entender la revolución industrial sin entender la revolución en los transportes. Es decir, tú necesitas, primero, traer materias primas, por ejemplo, el carbón. Te hace falta grandísimas cantidades de carbón para la máquina de vapor. Por lo tanto, tú necesitas traerte el carbón de fuera. Tú tienes que hacer que todo ese proceso sea muchísimo más rápido. ¿Cómo lo consigues? Pues mejorando los transportes. ¿Cuáles fueron los primeros que se mejoraron? Evidentemente los más sencillos, que son, se empezaron a mejorar las vías de comunicación internas inglesas, se empezaron a mejorar, por ejemplo, los canales, los puertos se le aumentó el calado a los puertos, pero luego ya llegaron una serie de avances que van a ser muy significativos. Por ejemplo, mirad, en el año 1504, Richard Trevithick inventó la locomotora a vapor. La locomotora a vapor era muy sencilla. Mira, ellos vieron lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo sacaban de las minas el carbón? Pues de las minas el carbón desde hace muchísimo tiempo lo sacaban en unas vagonetas, las vagonetas iban en unos raíles y esos raíles iban tirados por mulas o por caballos, ¿vale? Pues oye, este hombre dijo, ¿y si nosotros cogemos y hacemos una pequeña máquina de vapor que James Watt ya las vendía del año 1769? ¿Por qué no hacemos una pequeña máquina de vapor que lleve ruedas y que eso genere fuerza para arrastrar no esos vagones, sino unos vagones bastante más grandes, ¿de acuerdo? Entonces esa idea la acogió George Stephenson. George Stephenson, ¿qué hizo? Él en el año 1825 hizo el primer raíl público que se conocía, es decir, la primera línea de ferrocarril pública para utilizarla. Y entonces, bueno, pues simplemente era una línea muy cortita, ¿de acuerdo? Entre Liverpool y Manchester, pero por lo menos lo importante es que ya se empezó a partir de ahí, a partir del año 1825, se dieron cuenta de que el ferrocarril hacía las distancias más cortas. ¿Qué significa hacer las distancias más cortas? Si entre un punto y otro hay 100 kilómetros, va a haber 100 kilómetros. Pero si antes tardabas 4 horas y ahora tardas 1 hora, pero es que además ya era muchísimo más rápido y muchísimo más seguro. Mira, antes era facilísimo atracar una diligencia. Iban con los caballos y ahí iban los bandoleros, saltaban los caballos ahí en plan película y era muy fácil atracar una diligencia. Ahora, para atracar un tren, en el oeste americano los asaltaban, pero bueno, tampoco era tan fácil. ¿Por qué? Porque lo controlaba a tope y te llevaba por delante. Entonces, es mucho más complicado ahora asaltar el tren, los transportes son mucho más seguros, los accidentes son mucho menores, pero es que encima de todo también puedes transportar personas. Por lo tanto, esto era simplemente muy sencillo. Instalar una máquina de vapor, ahí con su carbón, con su producción de energía, la instalaron y la pusieron a funcionar. Pero claro, es que por ejemplo, Robert Fulton en el año 1807, esto se produjo en Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues aplicó el vapor a los barcos. Vale, entonces y tú a los barcos les aplicas una máquina de vapor. Una máquina de vapor, recordamos, ¿quién la vende? James Watt, ¿vale? James Watt no inventó la máquina de vapor. James Watt patentó una máquina de vapor vendible, manejable, vendible, todo era vendible. Una máquina de vapor transportable, ¿vale? Bueno, ahora explicaré, antes de acabar, os voy a decir una cosa interesante sobre los caballos. Robert Fulton lo que hizo fue aplicar a los barcos, le metió una máquina de vapor. ¿Para qué? Para que no tuvieran que depender de las velas, del aire solo. Bueno, al principio fue una mezcla eran híbridos, ¿vale? Eran híbridos entre el viento y lo que es la máquina de vapor y el vapor, ¿vale? Al principio dio muchos problemas, evidentemente, porque imaginad los incendios que se producían. La mitad de los barcos que eran de madera se incendiaron. Luego a los barcos le pusieron una coraza de hierro y los barcos se hundían. Pero bueno, poco a poco fueron aprendiendo y al final ya a mediados del siglo XIX ya sí que es verdad que las travesías entre América y Europa las recortaron a 15 días. Mirad, 15 días a día de hoy parece mucho, pero 15 días cuando antiguamente una carabela de Cristóbal Colón tardó más de 2 meses y medio, o bueno, 2 meses y medio, estamos hablando de una cantidad de tiempo, un recorte sustancial, ¿vale? Entonces, la revolución de los transportes o la revolución industrial no la podemos entender tampoco sin la revolución de los transportes. Resumiendo, se revolucionó el campo, que eso ya lo vimos el otro día.
Se revolucionó la industria textil, que hacía falta vestir a la gente. La siderúrgica y la metalúrgica, pues imaginaos, todo el hierro que hacía falta en esta época. Pero es que aparte también se revolucionaron los transportes, por lo tanto hubo unos cambios muy significativos y se pasó del trabajo artesanal en los bajos de las casas, en un taller, pequeños talleres artesanales, a las grandes fábricas de miles de trabajadores. Y con ello, que lo veremos posteriormente, nació lo que es una nueva clase social, que es el obrero. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos tranquilamente, lo que es el obrero. Antes de terminar, quiero deciros una cosa de los caballos de vapor. Mirad, James Watt lo que hizo fue, él era un capitalista, ¿vale? Esto es una época capitalista, es el inicio del capitalismo, y lo que tuvo que hacer es vender. Entonces, ¿qué creó? Él creó una máquina de vapor, y esa máquina de vapor, pues las vendía en su empresa, su industria, él las vendía y cómo ejemplificaba la potencia para que la gente lo supiera en lo que se llamaban los horsepower, ¿vale? Para que lo entendáis, en los caballos de vapor. ¿Esos caballos de vapor qué eran? Esos caballos de vapor simbolizaban la fuerza que tenía un caballo. Es decir, ahí en ese momento ellos medían la fuerza que podía ejercer un caballo sobre un cierto peso. Por eso entonces ellos dijeron, bueno, esta máquina de vapor es como si tú tuvieras dos caballos con la misma fuerza de arrastre de 2 caballos, de 3 caballos, de 10 caballos, de 15 caballos, en función a lo que tú necesitas. Es decir, por ejemplo, un tractor no necesitaba los mismos caballos que una locomotora, ¿vale? Entonces, por eso fue un negocio y lo vendían así. No quiero extenderme más, ahora ha quedado bastante claro y bueno, ya, pues, espero que os guste, que sigáis aprendiendo y acordaos, suscribiros, que es muy importante para seguir creciendo. Chao, chao, nos vemos.